telón en el escaparate de una de las tiendas de la estación, no pudo evitar que se le escapara una sonrisa. Con aquel ingenioso disfraz, se dijo, nadie sería capaz de reconocerlo. Transformado en una persona distinta, se dirigió a la consigna y dejó la mochila en una taquilla antes de bajar al metro para tomar la línea 3. 20 minutos más tarde, el hombre que se disponía a cometer un asesinato caminaba por las Ramblas en dirección a la Facultad de Historia. Y mientras avanzaba a paso ligero, procurando esquivar a los transeúntes y a los turistas embobados, se felicitó por la afortunada ocurrencia de hacerse pasar por un estudiante de doctorado y haber adoptado un nombre falso. De sospechar algo, quizá el catedrático habría atado cabos y se lo habría contado a alguien, puede que incluso a la policía, pero la jugada le había salido bien. El profesor se había tragado el anzuelo y había accedido a recibirlo en su despacho una vez acabadas las clases. A una hora en la que los pasillos de la facultad estarían despejados y en la que se ahorraría tener a docenas de testigos moviéndose a su alrededor. Si todo salía de acuerdo con su plan, acabar con la vida del catedrático resultaría incluso sencillo. Hasta cierto punto, el hombre que se disponía a cometer un asesinato lo había calculado todo a la perfección. Cuando el día anterior a media mañana le llamó por teléfono para pedirle una entrevista, le sorprendió la buena disposición del catedrático, con la que en principio no había contado. Había esperado encontrar al otro lado del teléfono a un académico estirado y engreído. Pero contra todo pronóstico, el profesor había aceptado sin titubeos concederle una entrevista, de un día para otro, a una hora más bien intempestiva, y sin necesidad de grandes explicaciones. Antes de llamarle había preparado un pequeño discurso, convencido de que debería justificar con alguna excusa la urgencia de la reunión y, sobre todo, suplicar para que el profesor accediera a recibirle fuera del horario docente. Había previsto incluso apelar a la lagrimita con alguna explicación confusa sobre un accidente de coche y una madre en el hospital. Pero finalmente no había necesitado recurrir a subterfugios melodramáticos. Desde el primer momento el académico se había mostrado cordial y había accedido a recibirle sin manifestar la menor extrañeza por la urgencia ni por lo avanzado de la hora. Muy amablemente le había indicado dónde estaba su despacho y se había disculpado porque apenas podría dedicarle media hora. Mañana es la víspera de Todos los Santos y a las 9:30 debo estar en casa porque tenemos invitados, dijo. Hacía solo 3 semanas que el catedrático se había reincorporado al trabajo y estaba contento. Había pasado los últimos 6 meses en casa, sin poder pisar la facultad, y recobrar el ritmo plácido y tedioso de la rutina académica le parecía un síntoma de que por fin su vida volvía a la normalidad. La larga convalecencia había resultado una experiencia anímicamente agotadora, sobre todo al principio, cuando se había visto obligado a renunciar a la lectura porque los medicamentos que tomaba para combatir el cáncer le impedían concentrarse y seguir el hilo del discurso. A los trastornos ocasionados por la enfermedad había que sumar la desazón que le causaba la idea de la jubilación, que desde hacía tiempo planeaba sobre su vida como una injusta condena a cadena perpetua que pronto se vería obligado a cumplir. En un par de años, en cuanto cumpliera los 70, le ofrecerían un emotivo homenaje, le darían unas palmaditas en la espalda y lo declararían inservible para la docencia. Lo enviarían a casa sin miramientos, y él, docente vocacional, tendría que despedirse de sus estudiantes porque así lo estipulaba una burocracia que no tenía en cuenta la capacidad intelectual, los méritos o las circunstancias personales. Aunque lo comprendía y, con buena voluntad, intentaba hacerse a la idea a fin de ser capaz de encarar con cierta dignidad todos los cambios que debería afrontar cuando llegara el momento de cederle la plaza a su sustituto, al viejo catedrático le costaba imaginar su vida lejos de la universidad, sin la inercia de las clases, la refrescante ingenuidad de los alumnos y las sempiternas peleas de las reuniones de departamento. Sin duda, cuando se jubilara tendría más tiempo para escribir. Como